Perú se encuentra en medio de una situación política inédita. El miércoles de la semana pasada, el maestro rural Pedro Castillo asumió la presidencia y se transformó en el primer mandatario de origen campesino en la historia de ese país. Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo. Para construir desde abajo. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. También es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente. Y que un maestro, más precisamente un maestro rural, es elegido para ser presidente constitucional de la República. Pese a que asumió hace tan solo 8 días, Castillo ya tuvo que afrontar su primera crisis y fue grande. La tormenta se desató a partir de la designación como jefe de gabinete de Guido Bellido, un dirigente de ultraizquierda que ha mostrado afinidades con la guerrilla de Sendero Luminoso. Su nombramiento generó divisiones con el ala más moderada del gabinete de Castillo, incluyendo a su principal referente económico. Todo eso hizo tambalear a los mercados, que no vieron una señal adecuada para la recuperación de un país que ha estado muy golpeado por la pandemia. ¿Qué deja esta primera semana de presidencia de Castillo en Perú? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué gobernabilidad se espera tendrá? Vamos a conversar en los próximos minutos con el politólogo peruano Rodrigo Barrenechea. Rodrigo, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Vamos a ubicar en primer lugar los datos principales. Castillo se impuso en el balotaje por un margen mínimo, pero en realidad fue proclamado recién el 19 de julio, después de un escrutinio largo y lleno de impugnaciones presentadas por la candidata derrotada, Keiko Fujimori. La segunda vuelta, la que se celebró el 6 de junio, había estado precedida de una campaña muy crispada que partió el país a la mitad. De un lado, Castillo, candidato de izquierda que se presentaba por el partido Perú Libre, que representa a clases populares campesinas de la sierra peruana, y que obtuvo en la primera vuelta apenas 19%, y del otro, Keiko Fujimori, candidata de derecha bajo el partido Fuerza Popular, más identificada con un electorado urbano limeño, asociados a las élites tradicionales de Perú, pero que tuvo en la primera vuelta menos que Castillo todavía, solo 13%. Mi pregunta entonces para empezar es ¿cómo está hoy el clima político? ¿Se disipó aquella polarización? Bueno, no del todo. Como ustedes han señalado, la polarización durante la segunda vuelta fue muy fuerte, porque fue no solamente una polarización político-ideológica, digamos, sino también una polarización social asociada a el origen de Castillo, y como bien ustedes han señalado, la representación territorial tan diferente que se asoció a ambas candidaturas, ¿no? Keiko Fujimori terminó representando sobre todo a la costa y a Lima, ¿no? Mientras que Castillo terminó representando sobre todo a la sierra y a la Sierra Sur en particular, ¿no? Entonces, digamos que la grieta social y política se superpuso en el Perú, y eso llevó a una polarización muy grande, y empezaron a asociarse dos temores a la candidatura de Castillo durante esa campaña. Uno de ellos era que fuese que un eventual gobierno de Castillo fuese a ser un gobierno de extrema izquierda, ¿no? Y por el otro, que fuese a ser un gobierno muy improvisado, muy inexperto, ¿no? Precisamente por tratarse de un outsider que tenía muy escasos, si no ningún vínculo con los sectores que tradicionalmente habían manejado el Estado, ¿no? Y la política peruana, ¿no? Y esos dos temores
en realidad se han visto reforzados una vez el gobierno asumió el poder, porque por un lado apareció el nombramiento de Guido Bellido, como ustedes ya han reseñado, que digamos venía no a disipar, sino a confirmar temores respecto de que el gobierno podía plantear una administración muy extrema ideológicamente hablando. Y por otro, el gabinete que ha presentado es centralmente de gente sin experiencia en el manejo del Estado, ¿no? En algunos casos gente muy cercana al partido, en otros casos gente más asociada a organizaciones sociales como sindicatos y así, pero que como tienen como común denominador no tener experiencia en el manejo de la cosa pública, ¿no? Y entonces, pues eso, de alguna manera la polarización o los temores de la campaña se han reavivado, ¿no? Bien. Vamos por partes y en primer lugar hablemos del gabinete, ¿no? Había mucha expectativa sobre cómo Castillo iba a conformar a su equipo más directo de colaboradores, a su gabinete. En esa integración se esperaba una señal de Castillo para bajar la polarización, calmando los temores de las élites, calmando las inquietudes de los empresarios, de los inversores. ¿Cómo le fue con ese armado? Veamos ahora un poco más en particular ese aspecto. Bueno, lo que terminó marcando, yo diría, la percepción general fue el primer ministro, ¿no? Guido Bellido. Él, sus declaraciones, lo que ustedes han señalado acerca de Sendero Luminoso, fue lo que terminó marcando la percepción general de la población y los agentes económicos, ¿no? Aclaremos, de hecho, la designación la designación de Bellido, según estaba leyendo, fue toda una sorpresa, ¿no? Incluso dentro del grupo más cercano al presidente, no era algo que se esperara, evidentemente. Correcto, sí. Hasta antes de Bellido, las cartas parecían ser otras, ¿no? Y como dice usted, la sorpresa fue incluso para el grupo de Perú Libre, del partido de gobierno. En el Congreso hay reportes de que muchos congresistas del partido decían no haber estado enterados de esta designación. Parece que se definió casi en el último día o en las últimas horas, ¿no? Antes del plazo. Y entonces eso terminó marcando mucho la percepción del gabinete. Lo otro era que el puesto clave del ministro de Economía durante la segunda vuelta, se entendía que iba a ser entregado a Pedro Franque, un economista de uno de los partidos de centro moderado que iba en alianza con, o que prestó su apoyo a Pedro Castillo en la segunda vuelta, y que pertenece, por cierto, a un partido de izquierda más anclado en Lima, ¿no? Justamente teniendo esta división siempre en mente, que la elección se ha estructurado en base a divisiones político-ideológicas, pero también territoriales, ¿no? Lima y Costa versus el resto. Y este economista, estuvo tratando de calmar a agentes económicos durante la segunda vuelta, de plantear una perspectiva moderada de cambio económico y demás, ¿no? Y él no quiso aceptar inicialmente la posición de ministro de Economía una vez que se nombró a Bellido, ¿no? Esto generó un revuelo que duró un día, por lo menos. Sí, recordemos cómo fue ese día, ¿no? El presidente presentó a su gabinete, pero primero la ceremonia de presentación se demoró, se fue demorando. Y cuando ocurrió fue incompleta. Exacto, porque ¿no? Justamente el ministro de Economía no aceptaba asumir. Exacto. Lo que esta demora denotaba un poco de, por supuesto, conflicto interno, pero también un poco de improvisación, ¿correcto? Que tienen que ver justamente con los temores que se tenían sobre esta candidatura, ¿no? Y bueno, finalmente el ministro de Economía aceptó. Ayer han dado una primera conferencia de prensa, tanto Guido Bellido como el ministro de Economía y el ministro de Salud, por supuesto por el tema de la pandemia, ¿no? Y han tratado, me parece, de calmar un poco el ambiente, de bajar las revoluciones un poco, y resta ver cómo van a reaccionar los distintos actores políticos, económicos y demás a la conferencia de prensa de ayer. Pero en principio, desde la segunda vuelta, digamos, el ambiente no ha estado menos crispado, sino más, ¿no? Resta ver si la conferencia va a cambiar algo.
¿Podemos explicar un poco más el factor Bellido? Decíamos, esa designación como primer ministro fue la que provocó toda la polvareda. Veía que Bellido es un dirigente poco conocido, que proviene de Perú Libre, que tiene una historia de una cierta afinidad con la guerrilla Sendero Luminoso, que en sus redes sociales había hecho declaraciones homófobas y misóginas. Eso con respecto a Bellido en sí mismo, pero a su vez se lo señala como, digamos, un operador de otro personaje político, ese sí conocido, ese sí importante, Vladimir Cerrón, fundador del partido Perú Libre. ¿Podemos ver esto? Sí, correcto. Pasa que en Perú los partidos políticos son muy precarios, ¿no? Y la mayoría de veces son una etiqueta que reúne a sectores que a veces no se conocen sino hasta antes de la elección, ¿sí? Es el caso de la mayoría de partidos políticos del Perú y también en cierta medida de este partido Perú Libre. El presidente Castillo no es un militante de Perú Libre, sino más bien un, entre comillas, invitado, ¿no? El partido Perú Libre, por lo tanto, responde no a Castillo, sino a Vladimir Cerrón, un dirigente de izquierda de la Sierra Central del Perú, ¿no? El partido en general era un partido periférico, muy chico y relativamente desconocido. Electoralmente, a nivel, por lo menos en elecciones nacionales, era un partido bastante irrelevante, ¿no? Eso es lo que hace que un dirigente del partido, un militante del partido, como además Guido Bellido, fuese desconocido en realidad, porque el partido en general era desconocido para la gran mayoría del electorado hasta estas elecciones, ¿no? Es precisamente esa debilidad partidaria con pocas lealtades electorales, además, lo que lleva a, sumado a la pandemia, lo que lleva a una fragmentación electoral sin precedentes en la última elección, de modo que pasan a segunda vuelta fuerzas que no llegan ni siquiera al 20%, ¿verdad? Entre ellas Perú Libre. Entonces, una vez que Bellido es nombrado primer ministro, empiezan a aparecer, digamos, todo el mundo empieza a indagar en fuentes disponibles, entre ellas sus redes sociales y demás, y se encuentran estas declaraciones pasadas en las que él muestra simpatía o insuficiente antipatía, insuficiente rechazo a Sendero Luminoso, y eso es un tema pues muy sensible en el Perú por el trauma de los 80s, ¿no? 80s y 90s, donde este grupo subversivo de izquierda declara la guerra al Estado y como consecuencia hay 60.000 muertos, ¿verdad? Entonces, pues eso, el gobierno falla ahí en nombrar a alguien de esas características que termina, si se quiere, reavivando una herida muy viva en la política peruana. Sí, ¿no? pero en aquellos posteos anteriores de este hombre había otros elementos, ¿no? que también formaron parte de, ¿cómo decirlo?, del rechazo de sectores del propio oficialismo, ¿no? Del propio arco que respalda al nuevo presidente. Por ejemplo, en un posteo de Facebook transcribía unas palabras de Fidel Castro del año 1963 en las que dice que el hombre nuevo no puede ser un maricón. Parece que allí en Facebook uno de sus contactos le advirtió que ese era un pensamiento reaccionario de hacía 60 años y él respondió con una frase que palabras más, palabras menos decía: ¿cuál es la diferencia? El maricón de los 60 se comía sus patas, el actual igual. En otra ocasión se refiere a un empresario peruano y exministro y lo llama de gay puerco. Después pregunta por qué quieren mariconizar a los peruanos a cualquier precio, etcétera, ¿no? Esos también eran sus antecedentes. Correcto. Sí, digamos, el Partido Perú Libre es además un partido, digamos, en esos términos bastante conservador, ¿no? Guido Bellido, digamos, tiene estas expresiones extremas, pero en general el partido tiene una perspectiva muy conservadora respecto de estos temas y en esa medida justamente choca con esta izquierda más moderada, pero también más urbana y más limeña, y que en esos términos es más liberal,
de el partido Nuevo Perú, ¿no? Que es de donde proviene el ministro de Economía actual y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán, ¿no? Entonces, efectivamente, la designación de Bellido termina generando tensiones con ese sector también, ¿no? Esa sería una de las razones por las cuales el propio ministro de Economía duda de aceptar el cargo, ¿no? Él, de hecho, en su juramentación final al cargo, menciona el tema de la diversidad como uno de los principios que iban a guiar su gestión, precisamente para dar la contra a este otro sector, hay que decir, mayoritario, dentro del gabinete, que responde más bien a Perú Libre, ¿no? Sí, Bellido tuvo que comprometerse públicamente y por escrito, digamos, desmarcándose de esas posiciones que había planteado antes, ¿no? Y dando tranquilidad a quienes lo cuestionaban, ¿no? Rechazo al terrorismo, aboga contra las discriminaciones. Básicamente fue eso lo que terminó señalando para que los ministros que estaban por asumir y que lo cuestionaban aceptaran tomar sus cargos. Correcto. Y previa conversación, además, entre el presidente y estos ministros que se negaban a aceptar el cargo, ¿no? Sí, veía, por ejemplo, que Pedro Franque, que ahora sí terminó siendo ministro de Finanzas, y Aníbal Torres, que iba a ser el ministro de Justicia, bueno, y que finalmente terminó aceptando asumir, dieron el paso, se incorporaron al gabinete, pero pusieron condiciones. Una era ese pronunciamiento, ese que estábamos recién resumiendo, de Bellido, marcando un corte con sus expresiones previas. Y además que Cerrón no asista a ninguna de las reuniones del Poder Ejecutivo. ¿Cómo es esto? Bueno, eso es lo que ha trascendido, ¿no? Efectivamente. Parece, según esa información, que lo que se temiera que Vladimir Cerrón participase de las reuniones del Consejo de Ministros, ¿no? Vladimir Cerrón no tiene un cargo en el Consejo de Ministros ni un cargo público en general en este momento porque está sentenciado por corrupción como resultado de su gestión como presidente, como gobernador regional, y por lo tanto está impedido legalmente de asumir un cargo público, ¿no? El presidente, de hecho, en la segunda vuelta, fue muy enfático en decir que Cerrón no iba a asumir ni siquiera un cargo de portero en el gobierno, en un intento justamente de marcar distancia con él, que tiene una visión, sí, mucho más extrema ideológicamente hablando, ¿no? Sin embargo, está claro que la influencia de Cerrón es muy fuerte, ¿no? Vladimir, el primer ministro es una persona muy allegada a él y muchos de los miembros del gabinete han sido señalados como personas cercanas o de confianza de Cerrón. Entonces hay esa presencia se va a volver uno de los puntos constantes de conflicto político en el país en los días que vienen, ¿no? De hecho, el gabinete tiene que recibir la confianza del Parlamento. El Perú tiene un sistema semipresidencial con algunos elementos parlamentarios, entre ellos que el gabinete tiene que ser confirmado por el Parlamento. El presidente no lo puede nombrar directamente sin consulta. Y eso está pendiente, ¿no? Me gustaría que pusiéramos unos puntos suspensivos acá, justamente. Que hiciéramos una pausa para, después de ubicar lo que ocurrió, sobre todo lo que ocurrió en esa crisis, en las primeras horas de la instalación del gobierno, bueno, llegar al día de hoy, cómo están las cosas y sobre todo tratar de entender qué va a pasar, cómo va a funcionar este gobierno en las próximas semanas. Perú, ahora con el gobierno de Pedro Castillo. Estamos conversando a propósito de esa situación política con Rodrigo Barrenechea, politólogo, licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un doctorado en Ciencias Políticas por la Northwestern University de Estados Unidos. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio! Estamos instalados hoy en Perú. Allí el presidente Pedro Castillo, que asumió el miércoles de la semana pasada, tuvo que enfrentar
en las primeras horas de su gobierno una crisis política importante. La tormenta se desató a partir de la designación como jefe de gabinete de Guido Bellido, un dirigente de ultraizquierda que en el pasado había mostrado afinidades con la guerrilla de Sendero Luminoso. El nombramiento generó divisiones con el ala más moderada del gabinete de Castillo. Es más, dos de los ministros se negaron a asumir en una primera instancia, el ministro de Finanzas y el ministro de Justicia. Luego de negociaciones, finalmente tomaron posesión de sus cargos, pero ya se había instalado una situación de incertidumbre, de inquietud, por ejemplo en los mercados, en un momento en el que Perú tiene que encaminar su vida económica luego del golpe tan fuerte que ha significado la pandemia. ¿Qué está pasando y qué perspectivas hay? Estamos en diálogo con Rodrigo Barrenechea, politólogo desde Lima. Rodrigo, veíamos entonces las alternativas que se dieron en los primeros días, en esas primeras 48 horas, sobre todo del gobierno del nuevo presidente. ¿Qué podemos decir hoy entonces sobre cómo queda la orientación política del gobierno? Bueno, a juzgar, como decía, por la conferencia de prensa de ayer, el gobierno va a tratar de bajar un poco los decibeles, el nivel de tensión con la oposición, ¿no? Pero, digamos, el próximo hito a tener en cuenta es la confirmación del gabinete por parte del Congreso. Eso tiene que pasar como máximo 30 días después de que es designado. Entonces, para fines de este mes tendría que pasar por confirmación del Congreso y no está claro qué es lo que va a suceder en esa instancia todavía. Vamos por partes ahí. ¿Qué bancada tiene? ¿Qué apoyo parlamentario tiene el nuevo presidente? El propio partido de gobierno está en una posición de minoría, ¿no? Como comentamos en el bloque anterior, la elección en primera vuelta fue muy fragmentada y en base a eso se definen las fuerzas en el Parlamento. Entonces, el partido de gobierno tiene ahora poco más de 30 parlamentarios de un total de 130 o 135. Entonces, está en una posición de debilidad, ¿no? A ellos se suman los partidos de izquierda y eventualmente podría conseguir el apoyo del centro, pero de todas maneras termina en una posición precaria. La derecha tiene, digamos, una mejor posición en el Parlamento, en los distintos fragmentos que se pueden juntar ahí, y como decía, es incierto si es que el Parlamento le va a dar la confianza al gabinete. Pero a ver, para la confianza se necesita que del bloque de la derecha se sumen votos también. Se necesitaría por lo menos que todo el centro y algo tal vez de la centro derecha dé su apoyo al gabinete, ¿no? El problema nuevamente es lo que para los partidos de derecha representa, y para sus electores, representa que ellos den la confianza a un gabinete que está asociado a esta figura de Bellido, ¿no? Ellos quieren marcar distancia de eso y por lo tanto tienen todos los incentivos para negar la confianza, ¿verdad? Ahora, el problema es que dos gabinetes a los cuales se les niega la confianza gatillan un mecanismo de la Constitución peruana según el cual el gobierno puede disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones, ¿sí? Parlamentarias. Y mientras tanto, el presidente gobierna por decreto el país. De hecho, esto sucedió en el periodo presidencial pasado, cuando el presidente Martín Vizcarra disolvió el Parlamento, ¿no? Sí, recordemos por las dudas que Perú viene de años de inestabilidad política, ¿no? De caídas sucesivas de presidentes. Correcto. Precisamente por este nivel alto de fragmentación política y precariedad de los partidos, ¿no? La inestabilidad hasta ahora se había dado menos por una gran polarización y más por esa precariedad de los partidos políticos que hacía que no pudieran llegar a acuerdos, que se fragmentaran en el Parlamento y que tuvieran una actitud, si se quiere, muy destructiva unos con otros en el gobierno, ¿no?
Y hay estas bombas nucleares, si se quiere, de la Constitución, que son la disolución del Parlamento y la declaración de vacancia presidencial, la remoción del presidente por parte del Parlamento, ¿sí? Y en el periodo presidencial pasado se usó la disolución del Congreso y también se usó la vacancia presidencial, ¿no? Entonces, esas dos bombas nucleares de la Constitución, que no se habían usado con este nivel de ligereza antes, se han vuelto ya, si se quiere, herramientas de control político y de ataque político de uso más común, ¿verdad? Y se teme precisamente que el gobierno mismo, algunos sectores temen que el gobierno haya nombrado a Guido Bellido para forzar al Congreso a negarle la confianza al gabinete y que así el Congreso se quede con solo una posibilidad para negar la confianza a un gabinete más y entonces ser disuelto, ¿no? Entonces la oposición está en el dilema de negar la confianza al gabinete y en ese sentido expresar los sentimientos de sus votantes o no hacerlo para precisamente guardar esa, comillas, bala de plata, digamos, para más adelante, ¿no? En eso está la situación. Hablemos de la oposición, porque nos detuvimos en la primera parte de la entrevista en las diferencias, en los distintos matices, o más que matices que existen dentro del arco político que respalda al nuevo mandatario. Ahora, del otro lado, estamos hablando de una coalición, por lo menos si la podemos llamar así, la que fue a la segunda vuelta, que también tiene problemas y que está muy desacreditada. Para empezar, por la propia historia, los antecedentes de la líder de Keiko Fujimori. Entonces... Sí, bueno, como antecedente, ¿no? El fujimorismo ha sido la fuerza que ha estructurado la política peruana por los últimos 30 años, digamos, ¿no? Fujimori surge en 1990 como un outsider, ¿no? Instala un régimen autoritario que cae en el 2000, y a partir de entonces el fujimorismo, primero relativamente débil, pero luego incrementando fuerzas hasta el periodo pasado, fue el, como decía, eje que termina estructurando la política. La oposición al fujimorismo terminaba definiendo muchas segundas vueltas, ¿no? De hecho, esta fue la tercera elección que Keiko Fujimori perdió en segunda vuelta, ¿no? Esa coalición antifujimorista es la que le permite a Castillo, de hecho, ganar la segunda vuelta, ¿no? La gente no vota, o vota en parte por él y también contra Keiko Fujimori, ¿no? Pero entonces, en segunda vuelta, Keiko también venía debilitada porque el partido tuvo un comportamiento muy irresponsable políticamente hablando y destructivo durante el periodo presidencial pasado, en el que vacaron o obligaron a renunciar a Pedro Pablo Kuczynski y luego vacaron también a Martín Vizcarra. Había perdido muchísimo de su caudal electoral y el fujimorismo que pasa a segunda vuelta es un fujimorismo sumamente debilitado, ¿no? Pasa todavía con menos votación que Pedro Castillo. Sin embargo, se vuelve el punto focal, digamos, de concentración de la oposición de derecha y centro derecha en el contexto de la segunda vuelta y en esta polarización que planteaba que el Perú se debatía entre comillas, la estabilidad versus, comillas, el comunismo, Sí, ¿no? sí. Recordemos el caso emblemático de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que supo ser Exacto. enemigo sí, de Fujimori padre. Bueno, fue derrotado por él en su intento por ser presidente de Perú y ahora terminó apoyando a Keiko Fujimori, ¿no? Exacto. Ese apoyo es, digamos, si se quiere, el símbolo de cómo se alinearon las fuerzas políticas y sociales en el Perú en esa segunda vuelta. Como usted señala, a Mario Vargas Llosa ha sido, si se quiere, el líder simbólico del antifujimorismo en las últimas décadas, ¿verdad? Sin embargo, se alineó con la candidatura de Keiko Fujimori. Su hijo Álvaro Vargas Llosa estuvo muy activo en campaña, ¿no? Incluso participando de los mítines de Keiko Fujimori,
abrazándola en estas reuniones partidarias, expresando que el enemigo principal pasaba a ser, entre comillas, el comunismo en lugar del fujimorismo. Ahora, caído o derrotado el fujimorismo en esta segunda vuelta, la oposición está en recomposición, porque queda claro que el fujimorismo, me parece, luego de 3 derrotas contra enemigos de distinto tipo, y además en esta última ocasión con un partido, si se quiere, muy débil y además muy extremo, ¿no? Es una indicación de que el fujimorismo es inviable como fuerza política para que la derecha encamine sus recursos en el mediano y largo plazo, ¿no? Pero, a ver, dos elementos que agrego para terminar de pintar este cuadro de la oposición. Uno, la propia Keiko Fujimori tiene causas pendientes con la justicia. ¿Cómo juega ese factor? Sí, eso está pendiente todavía. Keiko Fujimori pasó una etapa de prisión preventiva, una figura que se introduce para que los acusados no obstruyan el proceso de investigación, por el cual que vienen atravesando. Ahora está en libertad desde hace un buen tiempo ya, pero está pendiente el juicio y la sentencia, ¿no? Entonces, efectivamente, ella también podría terminar en prisión, y eso agudizaría la crisis del fujimorismo y, por cierto, agudizaría esta búsqueda de la oposición por recomponerse. Han aparecido, por cierto, fuerzas de derecha más extremas también durante la primera vuelta, algunos partidos anclados en Lima, particularmente Renovación Popular, un partido que, digamos, bebe un poco más de los estilos y la lógica de confrontación de Bolsonaro en Brasil o de Donald Trump en los Estados Unidos, ¿no? Este también es un fenómeno nuevo dentro de la derecha en el Perú, y queda por ver si es que eso se va a consolidar como el nuevo foco a partir del cual se articularía la oposición, en cuyo caso la polarización continuaría. ¿Y cómo inciden en ese cuadro de la oposición y en el conjunto del tablero político peruano los medios de comunicación? En general, los análisis señalan que el grueso de la prensa y del periodismo se ha plantado frente a Pedro Castillo, digamos que ha sido un jugador incluso en la campaña. ¿Tú tienes esa misma percepción? Sí, los medios principales han jugado efectivamente un papel activo en la campaña o en la contracampaña contra Pedro Castillo en la segunda vuelta. Tengo acá, ¿no? lo que escribió la misión electoral de la Unión Europea. En un momento de su informe señalaba: ha sido una cobertura claramente sesgada de la mayoría de los medios de comunicación privados que favoreció a el partido de Keiko Fujimori y socavó el derecho de los votantes a recibir una información equilibrada. Correcto. En parte porque los medios nacionales están anclados en Lima, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera reflejan el sentimiento y la perspectiva de esta parte del país. Pedro Castillo, por el contrario, tenía su caudal electoral más importante en la Sierra Sur del país, que tiene una perspectiva anti-status quo mucho más fuerte y que, por supuesto, no es compartida por la mayoría de medios de comunicación nacionales anclados en Lima, ¿no? Queda pendiente todavía por ver cómo se va a desarrollar esa relación entre medios y el gobierno. Me parece que han, digamos, si se quiere, dilapidado parte de su capital los medios de comunicación al comportarse de esta manera con Pedro Castillo en la segunda vuelta, y han perdido credibilidad con una parte importante de la audiencia y de los electores debido a este comportamiento. No se sabe, digamos, no queda claro si esto se va a agudizar o no. Hay algunos editoriales, algunos programas periodísticos y demás que sugieren que se va a agudizar o que va a continuar, ¿no? Y esto además ha generado, pues, fisuras también al interior de los propios medios, periodistas que han renunciado en grupo de los principales medios de comunicación para empezar a abrir, por ejemplo, alternativas
vía internet y así, que eso es algo que está despegando mucho, ¿no? El periodismo a través de nuevas plataformas. Eso es un escenario adicional que el gobierno va a tener que enfrentar. En la última conferencia de prensa, el gobierno, Guido Bellido tuvo, si bien un tono respetuoso en general de la prensa, hizo alusión a los medios obstruccionistas, ¿no? Lo que sugiere que hay una tensión ahí todavía con el gobierno que puede desarrollarse más en el tiempo que viene. Enseguida completamos este análisis a propósito de la situación política en Perú a partir de la asunción de Pedro Castillo como presidente. Vamos a tratar de mirar hacia adelante. Me gustaría ver incluso, si fuera posible, si cabe o no el paralelismo con Evo Morales que en algunos sectores se ha planteado. Perú en la era de Pedro Castillo. Ese es el tema hoy en el espacio central de En Perspectiva, en diálogo con Rodrigo Barrenechea, licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Ciencias Políticas por la Northwestern University en Illinois, Estados Unidos, especializado en el estudio de populismos, partidos políticos y representación política en América Latina. Rodrigo, está claro que hay muchas preguntas, cantidad de preguntas en el tablero peruano por la historia reciente de inestabilidad y por la conformación del propio oficialismo y también el resquebrajamiento y las diferencias que están planteadas dentro de la oposición. Sobre ese capítulo, incertidumbre, ¿querrías agregar algo más antes de la última pregunta? Bueno, nada, señalar tal vez que queda también pendiente por ver si la oposición va a gatillar este arma de la vacancia presidencial, ¿no? Lo que de facto ya nos consolidaría como una especie de parlamentarismo informal, ¿no? El Ejecutivo requeriría la confianza del Parlamento para sostenerse en el poder en el Perú, ¿no? Si es que se llega a dar. Esa reforma informal de la Constitución, si se quiere, a partir de la práctica de los actores, es la que introduce un elemento adicional de incertidumbre para los años que vienen. Para terminar, yo quería consultarte sobre el paralelismo que algunos analistas hacen entre Pedro Castillo y Evo Morales. ¿Por qué? Ideológicamente tienen coincidencias y además representan cada uno de ellos a sectores de la población tradicionalmente desplazados del poder en sus respectivos países. Sin embargo, Morales se las ingenió para construir una fórmula de gobernabilidad que le aseguró continuidad. Incluso ahora, después de las polémicas elecciones del 2019 en las que forzó un enésimo intento de reelección, incluso después del gobierno de facto que vino a raíz de la crisis de aquellas elecciones, cuando se realizaron nuevos comicios, su partido, el MAS, el Movimiento del Socialismo, retornó al poder, sin Morales, pero retornó al poder y es quien gobierna hoy ese país. ¿Qué coincidencias, qué diferencias hay entre un fenómeno político y el otro? Bueno, sí, hay quienes han llamado la atención sobre un posible paralelo ahí con el modelo boliviano de gobierno, precisamente por esto que señalas, de que el presidente Castillo viene del sector rural, es también una persona vinculada a los sindicatos, particularmente al sindicato de maestros, ¿no? Y por cierto, el gobierno hace referencia constante a Bolivia como uno de sus referentes. El presidente Castillo, de hecho, viste una ropa similar a la de Evo Morales. Entonces ahí, digamos, eso ha hecho que estas preguntas aparezcan, ¿no? Sobre qué medida es posible que el Perú sea gobernado con el modelo boliviano, ¿no? Pero ahí, digamos, yo creo que hay algunas diferencias importantes en distintos niveles que hacen que ese modelo sea de difícil reproducción en el Perú, ¿no? Uno primero es que Bolivia y Perú tienen sociedades muy distintas, ¿no? Bolivia es una sociedad con organizaciones sociales, sindicales muy fuertes y muy representativas, ¿no? Y son esas las que le ofrecen el sostén principal de gobernabilidad y de legitimidad al gobierno de Evo Morales. Por el contrario, Perú
tiene una sociedad muy fragmentada y muy desmovilizada desde hace bastantes décadas, ¿no? Si bien ha habido conflictos pequeños y pequeñas movilizaciones, no es nada articulado o estructurado de la misma manera que en Bolivia, ¿no? Entonces, como resultado de eso, los arreglos, el corporativismo, si se quiere, que practica el gobierno de Evo Morales, o que practicaba el gobierno de Evo Morales, producía cierta gobernabilidad y pactos sostenibles, ¿verdad? En Perú, en cambio, sostener acuerdos con organizaciones sociales, sindicatos y demás, no va a producir el mismo tipo de legitimidad en las decisiones del gobierno. Van a ser probablemente pactos precarios porque los sindicatos y las organizaciones sociales no representan realmente a la sociedad. Y por el contrario, pueden generar la percepción de repartos ilegítimos del poder entre actores que no representan, entre comillas, a nadie, ¿no? Una segunda diferencia que se plantea entre ambas sociedades, o ambos casos, mejor dicho, es el propio Castillo, ¿no? y Evo, la figura de ambos, ¿no? Castillo, o mejor dicho, Evo, era un líder, cuando llega a la presidencia ya era un líder reconocido y con trayectoria, ¿no? Que de hecho ya había tenido un periodo como senador, ¿no? Y entonces tenía un liderazgo y un peso nacional que Castillo no tiene. Castillo es un político muy inexperto. Este es su primer cargo público jamás, ¿no? Digamos, antes de esto postuló un cargo distrital, de alcalde distrital, y no resultó elegido, ¿no? Es muy inexperto y su liderazgo es más bien muy coyuntural, ¿no? Es muy coyuntural, muy de esa elección, y por lo tanto es un liderazgo precario, cuya autoridad, si se quiere, sobre aliados, sobre las organizaciones que pueden eventualmente apoyar al gobierno, no va a ser similar a la de Evo Morales. En tercer lugar, las organizaciones, tanto políticas como sociales, ¿no? que suponían el soporte organizativo, tanto de Evo y como lo supondrían de Castillo, también son muy diferentes. Perú Libre, el partido de gobierno, no responde a Pedro Castillo como lo hacía al MAS a Evo. Uh-huh. Evo era el líder máximo del MAS. El líder máximo de Perú Libre es Vladimir Cerrón, ¿no? Por eso de un lado. Y por otro lado, a nivel sindical, la CETSUD-CB de Evo Morales, que era, digamos, el principal sindicato que le ofrecía soporte, era un sindicato muy fuerte, con mucha llegada al sector rural, no se compara en fortaleza a el FENATE de Castillo, que es la Federación Nacional de Maestros de Castillo, que es un sindicato muy reciente, muy débil todavía, ¿no? Una escisión del sindicato tradicional del SUTEP, del sindicato de maestros en el Perú, ¿no? Entonces, con organizaciones mucho más precarias, mucho más débiles, hay mayor probabilidad de conflicto al interior de la coalición de gobierno y menos cohesión, ¿verdad? Y finalmente, una última diferencia que es importante también es la distribución territorial del poder, ¿no? Evo gobernó desde el occidente boliviano, ¿verdad? Que es el centro del poder político, pero también era el centro del apoyo electoral y organizativo de Morales, ¿verdad? Él gobernaba desde el centro para el centro, ¿verdad? Estaba rodeado de su apoyo, si se quiere. En cambio, Castillo gobierna desde Lima, que es el centro del poder político, pero también es el centro del rechazo hacia su presidencia, en ocasiones un rechazo movilizado en las calles también. Entonces, Castillo va a gobernar desde el centro para la periferia, es decir, va a gobernar para un sector que no va a estar cerca de él y no va a estar... no va a ser tan sencillo que estos sectores manifiesten su apoyo movilizado, por ejemplo, algo que fue clave en la experiencia boliviana para mantener ciertos niveles de gobernabilidad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ni la sociedad, ni el liderazgo, ni la base organizativa, ni la distribución territorial del poder facilitan una réplica del gobierno de Evo Morales, ¿no? Ahí me parece que Castillo va a tener que innovar, o va a tener que abandonar esta lógica
de confrontación con la oposición desde esta lógica populista, ¿no? Rodrigo Barrenechea, doctor en Ciencias Políticas, peruano, nos atendió en Lima en el día de hoy. Gracias por este enfoque esta mañana en Perspectiva. Rodrigo, muy amable y hasta la próxima entonces. Un gusto, hasta la próxima.